pedacito de cielo aquí en la tierra, donde reina el amor de Dios, y unidos adoramos al Creador del vasto universo y Redentor del mundo. Juntos caminamos por fe como familia de embajadores de Cristo hacia nuestro nuevo y hermoso hogar. Bienvenidos a la escuela sabática. Un feliz sábado, mis queridos amigos, amada familia, estimados hermanos y hermanas, especialmente los embajadores de Cristo. Un fuerte abrazo para ustedes. Y qué pronto hemos llegado a la lección número 6, ya casi la mitad del trimestre. Y para mí, mis amigos, es de gran alegría y un gran privilegio el que Dios me permita compartir con ustedes el resumen de la introducción de esta lección número 6, que tiene un título bastante interesante: Jugar a ser Dios. Les invito a tener una oración para pedir la ayuda de nuestro Creador. Buen Dios y Padre amado, muchísimas gracias, Señor, le damos por darnos la oportunidad de estar en este día santo y a esta hora entrar al repaso de esta lección tan interesante que tenemos. Padre querido, queremos pedirle su ayuda, que a través de su Espíritu Santo nos capacite para poder entenderla y para poder saber lo que usted quiere para nosotros hoy en día. Gracias, nuestro Dios. Bendiga cada familia, cada hogar, por favor, y acompáñanos, porque se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, decía que el título es muy interesante, muy profundo: Jugar a ser Dios. Nosotros sabemos que en el jardín del Edén, cuando Eva, desobedeciendo las instrucciones de nuestro Dios, se acercó al árbol prohibido, trató el enemigo de abrir conversación con ella y le dice: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, del fruto de ningún árbol. Y Eva le confirmó que había entendido muy bien a Dios y le repitió que sí, podían comer de todos los árboles, menos del que estaba en el centro del árbol del bien y del mal, porque si comían de él iban a morir. Y ahí hay una frase muy interesante que le dice la serpiente. Dios le había dicho: si comen van a morir. El enemigo le dice: no moriréis, sino que seréis como Dios. Así que desde ahí nosotros en realidad, el ser humano juega a ser Dios. Y en la lección anterior me tocó compartir el capítulo 12 del libro de Isaías, que es una alabanza de gratitud a nuestro Dios. Pero hoy vamos a entrar al capítulo 13, que es una temática completamente diferente, porque trata del juicio a las naciones y específicamente el juicio a Babilonia. Y vamos a leeré algunos versículos, no todo el capítulo, para poder entrar ya a esta lección. Dice
el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Isaías. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Así que aquí vemos en el versículo 5 que realmente este juicio, en el versículo 5 específicamente, está hablando de los eventos finales, en una forma escatológica, dicen los que han estudiado, ¿verdad? Así que continúa diciendo el versículo 6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Qué difícil es en realidad tratar de explicarle a una persona que no conoce el carácter de Dios, que es amor, estos versículos. Y es difícil porque en estas naciones habían niños, jóvenes, bueno, de todo. Pero permítanme compartir algo antes de continuar del capítulo 1 del libro Patriarcas y Profetas. Dice, Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios por eso. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Así que en los juicios de Dios, que es un Dios, es un juez justo, hay bendiciones, dice aquí, para todos sus hijos. Sí. Y pasó por mi mente en este momento el que compartirles un testimonio así rápido. Recuerdo yo hace muchos años que me encontraba en un culto un día miércoles y el pastor estaba teniendo una meditación de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Entonces hubo una visita que le dijo, pero ahí habían niños y yo no estoy de acuerdo con Dios porque Dios es injusto. Entonces hubo otro hermano que se paró inmediatamente y dijo, yo estoy de acuerdo con este
hermano. Dios es injusto porque envió a Jesús a dar su vida por nosotros, que somos malos. Y yo me quedé sorprendido. Pero bueno, quería compartir eso recordándome de lo que puede uno pensar en los juicios de Dios específicamente para las naciones. Pero vamos a ir al versículo 19 del capítulo 13. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Siempre que Dios emite un juicio, lo hace no con el propósito de amenazar a esas personas y de que le tengan miedo. No. Lo hace con el propósito de que haya un arrepentimiento y Dios pueda salvarles. Como pasó, por ejemplo, en el caso de Nínive, cuando Dios envió al profeta Jonás a advertirles que Nínive iba a ser destruido si no se arrepentían. Pero vemos a través de la palabra de Dios que cuando ellos recibieron la noticia, el rey se puso en ayuno y oración y puso hasta los animales en ayuno. Y vio Dios que se habían arrepentido y no la destruyó. Ahora, yo me imagino a ese Dios amoroso cuando vio el resultado de aquella advertencia. Dios se debe haber sentido feliz porque pudo salvar a esa nación. Pero escuche, los seres humanos somos diferentes, porque Jonás se molestó porque Dios no destruyó a Nínive. Así que realmente es muy interesante estos detalles. Pero esta profecía se le dio al profeta Isaías 100 años antes de que todo esto pasara, y pasó así exactamente como lo habían dicho. Ahora, estamos hablando nosotros realmente del orgullo, de la altivez. ¿Por qué para Babilonia? Porque sin lugar a dudas Babilonia era para aquel entonces la superpotencia por su historia tanto política como religiosa. Llegó a ser lo máximo. Así que para aquellas personas que conocían la belleza, la arrogancia que tenía esa ciudad, no podían comprender, no podían creer que esto llegaría a pasar. También quiero compartir con ustedes así brevemente lo que habla Profetas y Reyes en la página 43. Dice así: en el valle de la humillación
donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo, y quienes, a causa de su posición, son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Cuando quiera que se entreguen al orgullo y la ambición, su vida se mancilla, porque el orgulloso, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. Esto es profundo, hermanos y amigos, familia. Se lo repito. Dice, cuando quiera que se entreguen al orgullo y la ambición, su vida se mancilla, porque el orgulloso, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. Muchas veces no tenemos quizá que decir que somos orgullosos, sino que con nuestros actos nosotros mostramos el orgullo. Y quizá un orgullo espiritual. Seguramente usted también ha escuchado, como yo, de algunos hermanos o hermanas que dicen, pues, yo me siento orgulloso o orgullosa de ser adventista o de las doctrinas. Tenemos que tener cuidado con eso, mis queridos hermanos y hermanas. Sigue diciendo, el que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo da todo y lo hace todo para Cristo, conocerá el cumplimiento de la promesa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Alabado sea Dios, mis queridos hermanos y amigos, que nuestro Señor Jesús es lo opuesto. Él nos da una lección y un ejemplo de humildad. Pero bueno, enseguida ampliarán más este concepto. Continuamos entonces para ir avanzando, porque ya el tiempo corre. Vamos a ir a la última gran ciudad de Babilonia. Como nosotros sabemos, todo lo que empieza tiene un final. Por muy bueno que sea, hasta los momentos más lindos tienen un final. Y aquí Babilonia tuvo un final. Me gustaría compartir con ustedes en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Son versículos muy conocidos, capítulo 5, y leeremos del 22, pues, del 22. Empiezo con el 22 y dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peré, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así que nosotros vemos aquí este relato que puso fin a aquella gran ciudad y a sus monarcas que eran orgullosos y que creían que nunca iban a caer, y menos de esa manera. Quiero nuevamente ir para finalizar a otro capítulo de Profetas y Reyes, ahora en la página 391, y dice así: así el muro ancho de Babilonia quedó derribado enteramente y sus altas puertas fueron quemadas a fuego. Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre. La inspiración había declarado: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe. Ya leímos eso y por lo tanto ya no lo voy a leer. Así que todo se cumplió así como Dios lo había dicho. Mis queridos hermanos y amigos, es necesario que nosotros pongamos atención a las profecías, a lo que Dios nos dice. Y quiero decirle que aquí se encierra ese pecado terrible, ese pecado que nos ha hecho tanto daño, que es el orgullo y la altivez, que fue el pecado original de aquel ángel que Dios crió perfecto, pero que en un momento, usando el libre albedrío, decidió rebelarse contra Dios y decidió tomar el lugar de Dios. Increíble, hermanos y amigos, familia, cómo el pecado nos puede llevar hasta este punto. Cómo aquel ángel que Dios había criado quería ser como su creador. Era imposible, porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es invencible. Mas sin embargo, aquel Satanás trató de ser semejante al Altísimo. Y esta expresión, quiero decirles que nos puede llevar a nosotros a dos pensamientos. Ser semejante al Altísimo, si es como lo hizo Satanás, es un pecado terrible. Pero si es como nos lo ha mostrado Cristo, semejante a Dios en amor, no es pecado, es una bendición. Ojalá que usted y yo podamos realmente desear ser semejante a Dios, pero como Cristo, para que seamos luz en este mundo de tinieblas, porque ese fue el propósito, siempre ha sido el propósito de Dios, que su pueblo sea luz. Si el pueblo de Israel hubiese escuchado y hubiese seguido las instrucciones de Dios, nadie hubiera podido ni siquiera atreverse a pelear con él. Así que, mis queridos hermanos y amigos, voy a dar paso a mi hermano Edwin, que está ya listo para continuar con esta lección, y luego Jonathan pues nos tendrá la conclusión. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar nuevamente conectados con nosotros. La verdad, agradecemos mucho su preferencia y muchas gracias por su apoyo. El día martes de la lección lleva como título Caída del Rey Encumbrado. Les invito a buscar en sus Biblias Isaías capítulo 14.
Vamos a leer lo que es el versículo 13 y el versículo 14. Y la palabra de Dios dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estos 2 días, martes y miércoles, nos dedicaremos al estudio del rey de Babilonia y de otra ciudad que en la Biblia toma el nombre de Babilonia. Babilonia cae con Belsasar. Quiere decir que esto se dirige al rey Belsasar, que todavía está en el futuro. Ya Dios lo está avisando de tiempo antes. Pero en el versículo 13 y 14 toma un matiz diferente. Sigue hablando de un rey de Babilonia, pero ahora es un rey que se enfrenta a Dios y que quiere el trono de Dios. Todo lo que hacemos en la vida está dominado por Dios o por Satanás. No hay un poder intermedio. O a mí me domina Cristo o me domina el enemigo de Dios. Así que lo mismo pasaba con los reyes. O te dominaba el Señor o hacías lo que el enemigo quería. Lo que aquí está diciendo Isaías 14, 13 y 14 es que detrás del rey de Babilonia está Lucifer. Porque los textos que leímos se refieren a la caída de Lucifer, un ángel bueno, un ángel hermoso, un ángel poderoso, que finalmente codicia el trono de Dios. Si ustedes lo notan, dice aquí que se va a sentar sobre el monte del testimonio. ¿Qué es un monte? En la Biblia los montes se nombran como señales de gobiernos. Hay varias especificaciones, pero el testimonio, si ustedes buscan en el libro de Éxodo, es el nombre que se le da a la ley de Dios, el testimonio. Quiere decir que para que Satanás se siente sobre el trono de Dios, se va a sentar sobre el testimonio. Lo que tiene que quitar, lo tiene que destruir. Por eso que desde un principio dicen, no hay ley de Dios, no existe la ley de Dios. Por eso dicen, eso no se puede guardar, eso fue para los antiguos, eso viene desde allá. Pero esta soberbia de este rey, dice, cayó. Así que en Isaías capítulo 14 se está dando a conocer el final del rey de Babilonia, que es Lucifer. Hermanos, él es mortal. En la resurrección de Cristo le colocó fecha de caducidad y de destrucción. Así que todo esto que está ocurriendo el día de hoy en el mundo, hermanos, se está cumpliendo. Porque recuerden que Babilonia, la literal, es la representación de una Babilonia espiritual del día de hoy. Jerusalén estaba sentada sobre el monte de Sión, y el monte de Sión representa el gobierno de Dios, porque muchas veces se habla del trono de Dios sobre el monte de Sión. Y no es que Dios vaya a poner su monte allá en Jerusalén ahora, no. Se refiere a la Jerusalén espiritual que tiene unos habitantes, y la Babilonia actual que tiene también unos habitantes. Los de Jerusalén, la iglesia, cumple con la voluntad de Dios y los designios de Dios. Los de Babilonia cumple con los designios de Satanás. El gobierno de Babilonia finalmente va a ser destruido, hermanos. Y muy pronto seremos testigos de un nacimiento en el mundo, bajo el gobierno del Mesías libertador. Esto es lo del día martes. Lo del día miércoles de la lección lleva como título Puerta del Cielo. Les invito a buscar el texto Primera de Pedro. Eso lo encontramos en el Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, que dice así: La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. ¿A qué se está refiriendo Pedro con esta iglesia que está en Babilonia? Él escribe desde Roma. Y una forma de decir Roma aquí es Babilonia. Hermanos, Roma y Babilonia son ciudades muy parecidas. Las dos oprimen al pueblo de Dios. Las dos persiguen al pueblo de Dios. Y tanto Roma como Babilonia tienen una cantidad de dioses y doctrinas que fueron adaptadas por los griegos.
fueron retomadas por los romanos y que después se metió en la iglesia cristiana. Por ejemplo, tenemos la madre que reina en el cielo, el bautismo de niños que para que no fueran al limbo, creencia de que quien dirigía Roma era el emperador, ¿recuerdan? Que también tenía como categoría de Dios, lo tenían como categoría de Dios al emperador. Todo esto viene de estas dos naciones. Babilonia se distinguía por ser opresora, pero por ser muy orgullosa. Pero Roma, que es el mismo seguimiento que viene de atrás, y luego Roma se divide en regiones en Europa, ya lo hemos estudiado, y de Roma surge el cuerno pequeño. Así que Roma nunca cambió. Roma sigue siendo la misma hasta hoy, hermanos, para convertirse en un ambiente religioso mezclado con lo secular. ¿Qué es lo que estamos diciendo hoy? El título de hoy, que es Puerta del Cielo. Bob Ely, en el idioma, y espero pronunciarlo bien, en el idioma babilonio significa la puerta de los dioses. Y ahí es la entrada que hay a toda la galería de dioses de los babilonios. Esto contrasta finalmente con la visión de Dios que le dio a Jacob. Jacob se duerme y en su sueño, de una escalera que sube hasta el cielo, que une con el cielo y la tierra, y los ángeles que suben y bajan. Y Cristo aplica esta imagen de Betel, que es el lugar que Jacob le pone. Dice, yo veo los ángeles de Dios que suben y bajan del cielo. Pues Cristo es la escalera que nos conecta con el cielo. Y Cristo es la puerta del cielo. Y Betel es la casa de Dios, pero es la puerta del cielo. Entonces, Betel hace referencia a la casa de Dios. No es otra cosa que hablar de la iglesia en la tierra. Y cuando digo la iglesia, hermanos, aquí me refiero al conjunto de personas que aman a Cristo, que creen en Cristo, que lo aceptan como su Salvador y quieren hacer su voluntad. Esto contrasta seriamente con la tarea de Babilonia. La Babilonia que va a llegar hasta el fin. Y si ustedes notan en Apocalipsis capítulo 12, el dragón en Apocalipsis capítulo 12 se para devorar a un niño. Y en ese momento ese dragón es Roma, que representa Herodes, que va a matar a los niños. Pero este niño, hermano, se hace adulto. Es Jesús y está ahora a la diestra del Padre. Esta comparación es para decir lo siguiente, hermanos. En la Babilonia y en Roma, que también se le llama Babilonia, viven personas con una cultura, con una creencia, con toda la cosmovisión de Roma y de Babilonia. Pero aparte está Jerusalén, asentada sobre el monte de Sión, que representa a los hijos de Dios que se resisten a tener la cultura y las creencias de Babilonia y de Roma. Esto debería decirnos mucho, hermanos, para el conflicto final que estamos por enfrentar. A continuación, este tema terminará por ser aclarado en los 2 siguientes días, que nuestro hermano lo trae a continuación. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida y con la ayuda de Dios nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto. Feliz sábado, mis hermanos. Es un gusto y un placer estar con ustedes otra vez. Le agradecemos a mi papá y al hermano Edwin nuevamente por compartir esta lección que es tan importante en nuestra vida. Como muchos sabemos, esta semana la lección está basada en Isaías. Y me encanta el versículo de esta semana que se encuentra en Isaías 25:9. Y lo vuelvo a leer para memorizar. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén, hermanos. Así debería ser el pensamiento de usted y el mío. Este es nuestro Dios que nos ha salvado. Este es nuestro Dios que nos da la victoria y nos gozamos en Él. Para ir finalizando con la lección, dándole la conclusión, vemos el triunfo final de Sión. Nosotros ya vimos lo que fue básicamente la condenación del pecado, la condenación de una nación que es rebelada, que se rebela contra Dios, la condenación de los reyes que Dios pone y quita reyes, y uno sabe todo eso.
y de ahí uno entra a la puerta del cielo y la victoria final. La victoria sobre el pecado. Y quisiera tocar un punto importante. Al ver al principio los pasajes que uno estaba leyendo ahí de la lección, después uno puede hacer la pregunta: ¿Dios condena al final y destruye Él a los impíos? Es una de las preguntas que uno puede decir: ¿por qué? ¿Por qué no los deja vivir? ¿Por qué es que pasa? ¿O es que él lo hace o ellos mismos lo hacen? ¿Cómo es que funciona esto? Ahora, uno bien sabe, el pecado trae sus consecuencias. La paga del pecado es muerte, como muchos de nosotros sabemos. Entonces, por cada acción hay una reacción, incluso en la física, uno ya sabe eso. Con eso dicho, Dios ama al pecador y le quiere dar la oportunidad de salvarse. Pero esa oportunidad usted y yo la podemos negar. Y al negar esa oportunidad, usted y yo nos estaríamos condenando. En sí, Dios destruye el pecado y usted y yo decidimos si estar o no estar en él. Nosotros podemos decir si estar con Dios y salirnos del mundo, o salirnos de Dios y estar en el mundo. En sí es nuestra decisión, pero el final del pecado nunca va a ser un buen final. El pecado será destruido totalmente para que nosotros podamos vivir en un mundo sin igual. Con eso dicho, cuando nosotros empezamos la lección, empezó hablando de cómo jugamos a ser Dios, ¿verdad? Y en sí, pues, el decidir quién se salva, quién no se salva, en sí es una de las formas en que muchas veces nosotros los humanos juzgamos como que si nosotros fuéramos el juez, cuando el juez en sí es Dios. Pero aún antes de eso, quisiera tomar un parte y hacer el contraste. Satanás mismo, desde el principio, su problema fue: yo quiero ser como Dios, porque es que yo no lo puedo hacer. Ese fue el problema de Satanás. Y aquí en la tierra se ha dedicado a decir: no va a pasar nada. Yo sé lo que te estoy diciendo. En el Edén le dijo Eva y la engañó. Y aquí se nos engaña a todos nosotros todos los días. Pero un momento en específico que él quería jugar a ser Dios. Él no quería permitir que Jesús viniera a esta tierra a salvarnos. Y el único que puede negar, dar, permitir o quitar vida, el único que tiene poder sobre la vida y la muerte, es Dios. Satanás siempre ha querido jugar como Dios, y por eso él sufrirá por todo el engaño que nos ha hecho a nosotros, más que cualquier otra persona. Como he dicho, Satanás ha decidido vivir en ese engaño, ha decidido vivir en ese pecado. Es nuestra decisión salir y vivir por nuestra propia cuenta. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es que nosotros, por medio de una condenación, somos salvos? ¿Cómo es posible que nosotros nos salvamos por la condenación? No tiene sentido. Uno va a una condenación a ser sentenciado. Ahora, mis hermanos, lo interesante de esta sentencia es que hay una opción buena y una opción mala. Usted puede ser condenado, sentenciado a muerte eterna, o puede ser bendecido y recibir la corona de la vida. Se lo pongo de esta manera.
hay un rey y tiene su hijo. Ahora el hijo es un príncipe en todo su derecho. Pero lo tienen a juicio. Lo tienen a juicio por acciones que han sido delegados a él. Y como el juez, que es el papá, es un juez justo, permite que se haga la condenación, que se haga el juzgado, que se haga todo el proceso. Y si es encontrado falto, entonces sufrirá las consecuencias. Pero si es encontrado sin mancha y sin falla alguna, le regresa su título de príncipe y él puede reinar a su lado por toda la eternidad. De la misma manera, usted y yo estamos siendo acusados por Satanás. Estamos siendo acusados por todo ese pecado que hemos cometido. Ahora, si nosotros seguimos viviendo en ese pecado y no aceptamos que Jesús es nuestro Dios, que nos salva, entonces nosotros seremos condenados por nuestro pecado. Pero si nosotros llegamos a la conclusión que Jesús es mi Salvador y yo me regocijo en su nombre, por la gracia bendita de su sangre, nosotros seremos limpios y se nos regresará esa corona de la vida para poder reinar con él por toda la eternidad. Por eso, por medio de esta condenación, por medio de este juicio, nosotros podemos encontrar nuestra salvación. Por medio de la sangre de Cristo, se nos da la oportunidad de ser salvos. Ahora tenéis que responder para venir a Dios. El pecado viene. Y al venir y ver a Cristo sobre esa cruz del Calvario, cosa que Dios impresiona en su mente, hay un amor que sobrepasa todo lo imaginable. El pecador viene y ve eso. ¿Cómo es posible negar el amor de nuestro Padre? ¿Cómo es posible nosotros al final decir, no quiero vivir contigo? Mis hermanos, para ir concluyendo, en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados a esa cena con el Cordero. Usted y yo somos llamados a ser partícipes de la cena con Cristo en el cielo. Nosotros somos llamados a ser partícipes de beber de la sangre de Cristo. Aceptar que Él es nuestro Salvador. No jugar a ser Dios, sino aceptar que Dios es mi Salvador. Aceptar que yo tengo que ser salvo. Aceptar que yo soy un pecador. Y aceptar que Dios me salva. No que yo me salvo. No que por mis obras yo logro algo. No porque yo hago esto, recibo esto. No, mi hermano, mi hermana. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, por la sangre que Él derramó. Es cierto, está en nuestras manos. Tú y yo tenemos que tomar esa decisión. Pero si Cristo no hubiera venido, no pudiéramos hacer nada. Cristo hizo su parte. Y eso es lo más difícil. Ahora depende de usted y de mí. Mis hermanos, el pecado es un cáncer y el cáncer mata. Pero usted y yo conocemos al doctor que tiene la cura. Es momento de ir a Él, aceptarlo y vivir con Él. Porque si no, el cáncer al final nos destruirá. No digo, Dios te va a destruir, pero Dios destruirá el pecado. Y espero que nosotros no estemos en Él cuando Él venga. Con eso dicho, mis hermanos, la oración de nosotros debe ser,
no tenerle miedo al pecado, sino que regocijarnos por la salvación de Cristo. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, venimos ante ti en esta mañana agradeciéndote infinitamente por la oportunidad de salvación que nos has dado. Te agradecemos por ayudarnos en tantas formas que nosotros no merecemos, Señor. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de ti. Y te pedimos que en estos momentos nos ayudes para que nosotros podamos siempre caminar a tu lado, que nosotros podamos estar contigo y que podamos recibir ese llamado al canal celestial contigo. Te pedimos que por favor nos ayudes para que nosotros podamos dar este mensaje a las personas que nos rodean, transmitir tu amor, transmitir lo que tú quieres decir a través de nosotros. Y te pedimos infinitamente que nuestro corazón lleno de pecado sea cambiado por un corazón de carne lleno de tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Feliz sábado, hermanos. Le quiero dar una cordial bienvenida a cada familia aquí presente que nos están viendo. Que la presencia de Dios se sienta en cada hogar aquí presente y que el Espíritu Santo nos toque nuestros corazones, que nos ayude a entender la palabra que nuestro Dios tiene para esta mañana. Otra vez, bienvenidos y que Dios los bendiga. Feliz sábado, niños. En esta mañana les traigo una historia sobre un niño llamado Carlitos. Y el título de la historia es No olvides el farol. Va a estar muy oscuro antes de que vuelvas, Carlitos. No olvides de llevar el farol, dijo cierta madre a su hijo que iba a pasar mediodía en una finca a casi 1 kilómetro de distancia. No tengo miedo a la oscuridad. Y además conozco el camino bastante bien, contestó Carlitos. No quiero llevar el farol, pues solo me será de estorbo. De modo que se fue a pasar una tarde alegre con sus compañeros, no pensando más en las palabras de su madre, ni afligiéndose en cuanto a su vuelta a casa. Ya venía la noche cuando Carlitos se despidió de sus amigos y como no había luna iba a ser oscuro para caminar. Se le ofreció una linterna, pero no quiso aceptarla, ya que se había jactado ante su madre de que conocía bien el camino. Aún más, dijo que podría recorrer el camino aún cuando tuviese los ojos vendados y que ya habría recorrido la mitad de la distancia antes de que hubiese necesidad de encender el farol. De manera que echó a correr a través del campo. En un lugar por el cual tenía que pasar había un puente cuyas tablas estaban medio rotas. Una parte del puente estaba podrida, pero aún quedaba un largo clavo, el cual, enredándose en el saco del muchacho, mientras él trepaba, le hizo caer. Entonces, por fortuna, el río estaba seco. Lastimado y mortificado, salió arrastrándose y empezó entonces a atravesar el bosque. Había varias sendas, pero la más ancha y frecuentada era su camino más corto a casa. Tal vez era el dolor que sentía o posiblemente la perturbación lo que le hacía olvidar que tenía que doblar hacia la derecha. Después de andar una corta distancia, halló que los arbustos se venían estrechando por cada lado y sospechó que había entrado en algunas de las sendas que cruzaban el bosque en toda dirección. ¿Cómo deseaba entonces tener un farol?
No sabía dónde ir, así que siguió adelante hasta que estuvo cansado y le dolían muchísimo los pies. Por fin llegó a una parte más clara del bosque y pensando que ya había llegado al camino, aceleró el paso con toda determinación, pero sintió de repente que el suelo se hundía bajo sus pies y un momento después se hallaba luchando en el agua. Era un charco muy hondo y después de buscar algo de que sostenerse, se tomó por fin de una rama muy fuerte, pudiendo salir del agua y hallar la senda nuevamente. Unos minutos más tarde, lastimado, sangrando y con la ropa desgarrada, manchada con lodo y empapada de agua, llegó al portón de su casa, donde toda la familia lo esperaba, sumamente extrañada por su demora. «Mamá», dijo el infortunado y arrepentido niño, «he sido muy tonto al no seguir tu consejo». Habían pasado varios años y Carlitos, ya un joven alto y de buen parecer, estaba de pies parado junto al portón, despidiéndose de su madre, no por pocas horas ni meses, sino tal vez por años. «No te olvides nunca de llevar el farol contigo, hijo mío», dijo su madre, mientras le colocaba una Biblia en la mano. «Deja que la palabra de Dios sea la lámpara para tus pies y una luz para tu senda. Siempre que tengas duda en cuanto al camino que debes tomar, deja que la luz de este libro ilumine tu senda y entonces todo se aclarará». Esta historia nos deja dos bonitas lecciones. La primera, que debemos hacer caso a nuestros padres y no hacer nuestra voluntad. Y la segunda, que la palabra de Dios es como un farol que siempre iluminará nuestras vidas. Ahora los invito a que inclinemos nuestro rostro para una pequeña oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de haber escuchado esta historia y de aprender de ella. Ayúdanos, Padre, siempre a seguir los consejos de nuestros padres y sobre todo, Señor, a ser obedientes contigo. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Yo voy a cantar a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo. Gloria
La lectura bíblica se encuentra en Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Con estas palabras les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te agradecemos por darnos un sábado más. En este momento, Señor, te pedimos que tú derrames tu Santo Espíritu sobre el hermano que va a esparcir tu palabra y que nosotros como oyentes podamos abrir nuestro entendimiento y poder captar lo que tú nos quieres decir sobre tu palabra, Señor, y que lo podamos compartir con las demás personas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Estamos ya en el primer sábado de febrero y este año ha comenzado con mucho apuro. No sé cuál es el empeño, ¿verdad? Pero vamos apresuradamente. Yo me alegro porque también apresuradamente nos acercamos a la venida del Señor, y por su gracia y por su amor y por su buena voluntad nos vamos acercando cada vez más y más hacia la venida del Señor. Es el evento más importante, es el evento más esperado. Ese día esperamos, ¿verdad? Y queremos que el Señor venga pronto y se lleve a su iglesia al cielo. En esta mañana me toca compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero hacerlo con toda reverencia, con la dirección de nuestro gran Dios y Salvador, a quien le debemos todo, por quien también estamos aquí. Permítame iniciar con una palabra de oración. Me parece que es lo más prudente y lo más correcto que podemos hacer. Querido Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. Queremos, oh Dios, que este sábado sea un sábado de bendición, un sábado de intimidad y un sábado de comunión con el cielo. Queremos y venimos a adorarte, oh Dios. Pedimos que nuestra adoración pueda ser aceptada, no porque en nosotros hay méritos, pero sí hay méritos en Jesús y Él nos ha autorizado a hacer precisamente lo que hacemos. Te invitamos, oh Señor, te pedimos que dirijas el culto en esta mañana, que la iglesia sea edificada y fortalecida y nos apresuremos finalmente al encuentro con Jesús. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un periódico apareció el siguiente titular y decía así: un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad de vida a un niñito de 10 años. La noticia es reciente, apareció en el periódico el 16 de abril del año 2020, así que apenas todavía no alcanzamos un año. La cuarentena, dice la historia, no significó lo mismo para este niñito de 10 años y su familia, ya que en el mismo momento cuando comenzaba la pandemia del COVID-19, ellos también recibían la noticia que habían estado esperando por largos años. Después de tan larga espera, finalmente el gobierno anuncia que se ha encontrado un donante de corazón para este niñito.
Después del trasplante, el niño recibió la visita del ministro de Salud de su país, llamado Julio Maselli. Este niño padecía de una enfermedad, y la voy a leer con cuidado porque es largo el nombre: miocardiopatía hipertrófica bilateral obstructiva severa. Padecía el corazón, necesitaba otro corazón para poder seguir viviendo. El niño estaba sentenciado a morir en los próximos años y los días se venían acercando rápidamente. El 13 de marzo del año 2020, el año pasado apenas, la familia recibió la noticia que después de esperar y de orar y de rogarle a Dios por tantos años, se había encontrado un corazón donante de otro niño compatible con él. El jueves 16 de abril, después de pasar 2 largos meses en el hospital, el niño fue dado de alta y regresó a su hogar con un nuevo corazón y con una nueva perspectiva a la vida. El Ministerio de Salud informó que el trasplante se realizó en el Hospital Pediátrico de Niños, conocido como el Dr. Acosta Ñu. Fue el pasado 13 de marzo en Asunción, Paraguay, donde se hizo esta grande hazaña. En medio de tantas emociones y de lágrimas y de agradecimientos, la madre, llorando, contestó: no le di la vida a mi hijo adoptivo, pero ahora sí es mi hijo y me toca celebrar su segundo nacimiento. Agradezco a Dios y al equipo de salud y a la familia que decidió donar, porque sé que no fue una decisión fácil aceptar donar su corazón. Hoy, gracias a esa familia, tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de la vida con nuestro hijo. La jefa de cardiología del hospital, Nancy Garay, explicó que el menor regresará a su casa con condiciones ópticas y sin complicaciones, con medicamentos inmunosupresores suministrados por el hospital y el Instituto Nacional de Trasplante. Permítame leer del libro de Ezequiel. Quisiera de esta historia sacar algunos detalles, algunas analogías, algunas partes de ellas que nos pueden recordar no solamente la condición nuestra personal, la condición de todo el planeta Tierra. En el libro de Ezequiel, el capítulo 11, el verso 19, leemos así. Voy a leer de la versión Reina Valera del 95. Normalmente leo de la versión antigua, es la versión que más me gusta, pero voy a leer en esta hora de la versión del 1995. Dice así la palabra de Dios: y les daré otro corazón, pondré en ellos un nuevo espíritu, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esta es la promesa de Dios. Igual que aquel niño, nosotros estábamos necesitados de un corazón, de un trasplante del corazón. El pecado nos había arruinado, el pecado nos había separado de Dios, y las medidas para reunirnos otra vez con la familia del cielo exigía grandes cambios de nosotros.
Solo aquel que tenga un nuevo corazón podrá por la gracia divina seguir viviendo en obediencia a la ley de Dios. Hermanos, el pecado nos arruinó a tal extremo, a tal manera, que nos separó del cielo, nos puso enemigos de Dios. Y Dios tuvo que ocultar su rostro de nosotros. Tan fue así que nuestra mente, nuestro corazón, ahora quedó rebelde, en rebeldía con Dios. No se sujetaba a la ley de Dios, tampoco puede. Así quedamos detronchados y dañados. La promesa de un corazón nuevo y un espíritu que nos capacite para obedecer a Dios fue una parte esencial del pacto eterno entre el cielo y la tierra. Sin embargo, nosotros quedamos tan atrofiados por la caída que ahora no podemos obedecer a Dios. Tenemos la buena voluntad, hacemos 1000 promesas, le prometemos al cielo que vamos a hacer esto y aquello. Nos parecemos al pueblo de Israel. Todo lo que Dios diga haremos. Sin embargo, cuando llegó la oportunidad de hacer lo que Dios esperaba de ellos, hermanos, no estábamos capacitados para hacerlo. Los hombres engañados por Satanás creían que la salvación se podía obtener mediante sus propios esfuerzos. Y eso fue lo que el hombre intentó a lo largo de la historia. Salvarse, acercarse a Dios, ser reconciliados con el cielo y con Dios Padre. Y querían hacerlo por su propia obediencia. Se negaban a someterse a la justicia de Dios. No veían la necesidad de un Salvador ni de la conversión. Hermanos, tú miras la historia de Adán y vas a notar que tan pronto Adán pecó, lo primero que hizo fue acusar a la mujer. No fue mi culpa. Yo soy inocente. La culpa es de la mujer. La mujer no, es la culpa de la serpiente. Pero no fue hasta que les tocó sacrificar el primer cordero. Entender que ese cordero representaba a Cristo, para que ellos se dieran cuenta que su desobediencia habría de causar la muerte del Hijo de Dios. Entonces los sentidos empañados del hombre comenzaron a abrirse, comenzaron a darse cuenta que una víctima inocente tendría que morir en lugar del hombre. Te llevo al libro de Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 2, voy a comenzar a leer en Efesios 2, el versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que éramos llamados incircuncisión, por la que se llama incircuncisión, hechas con mano en la carne. Así que Satanás engañó al hombre de tal manera que el hombre creyó que él mismo podría reinstalarse de vuelta al cielo, podría otra vez justificarse y estar ante Dios. ¿Y qué se le ocurrió a Adán y Eva? A Adán y Eva se le ocurrió ocultar su maldad con hojas de higuera. Pero el cielo vino, Cristo vino en nombre de Dios, se acercó a la familia humana y le hizo mantos de pieles. ¿De cuáles pieles? Mantos eran de la piel de un cordero
que representaba al Hijo de Dios. Sigo leyendo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que el cielo se tiene que acercar. El cielo se acerca al hombre. Promete que el hombre podía seguir viviendo, pero a costa del sacrificio del Hijo de Dios. ¿Sabías tú que nosotros, tal como el niño de la historia, estábamos a punto de morir necesitados de un trasplante de corazón? ¿Sabías tú que la raza humana entera estaba sentenciada a morir porque para nosotros no se encontraba un donante compatible del corazón? ¿Sabías tú que todo el cielo y la tierra, en todo el cielo y la tierra, no había un solo donante compatible y voluntario que pudiera donar su corazón para salvar la vida del hombre? ¿Sabías tú además que solamente faltaba que del cielo lloviera fuego y azufre y consumiera a toda la raza humana? Era lo único que faltaba. Como a aquel niñito solo le quedaban días para vivir, a nosotros, hermanos, solo nos quedaban días para morir. Dios le había dicho al hombre: el día que comieres de la fruta prohibida, morirás. Y tú preguntas, ¿y por qué el hombre no murió? Bueno, yo sé por qué el hombre no murió. Porque se encontró una vía de escape. Se encontró una alternativa. Se encontró un donante voluntario que estaba dispuesto a venir a la tierra, a tomar el lugar del hombre, a morir en nuestro lugar, a pagar el precio de nuestra desobediencia, a rescatarnos de tal manera que pudiera ser instalado en nosotros un nuevo corazón y llegáramos a ser miembros de la familia del cielo otra vez. Reconciliados con Cristo, en amistad con el cielo. Mira bien cómo lo expresa San Pablo. San Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en el madero. De modo que nosotros estamos bajo maldición, señalados para morir porque habíamos desobedecido a Dios sabiendo lo que estábamos haciendo. La maldición no provenía de Dios, era la ley la que nos tenía a nosotros bajo maldición, no era Dios. Dios tenía toda la intención de salvar, de perdonar, de restaurar, de rescatar a la familia humana. Pero el peso de la ley caía sobre nosotros. No era de Dios la maldición, porque Dios es un Dios de amor. Ya nosotros sabemos eso. Dios no te condena, te ama, te llama, te perdona, te restaura, te levanta. Pero la ley no podía hacer eso por nosotros. La ley nos estaba condenando y decía la ley: maldito el que violare la ley. Solamente pesaba sobre nuestra cabeza la maldición. En cualquier momento el castigo debía caer sobre nuestra cabeza
y era muy bien merecido. El castigo debía caer sobre nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Merecíamos todo el peso de la ley. Mira, te voy a leer en el libro de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 21, voy a leer desde el versículo 18. Cuando alguno tuviere hijo, escúchame bien, cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedece, escúchame, entonces tomarlo han su padre y su madre, lo sacarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece vuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá, y así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Te das cuenta cuál era la condición de nosotros? Este ejemplo es el mismo ejemplo que debe caer sobre nosotros. Somos rebeldes, somos contumaces, no obedecimos a nuestro Padre Celestial, lo desobedecimos y Dios nos advirtió y nosotros con todo y eso continuamos en la desobediencia. Moisés describe aquí, en este pasaje, al pie de la letra, nuestra actitud humana ante el Padre Celestial. Pero no solamente describe Moisés nuestra actitud, nuestra terquedad y nuestra rebeldía ante nuestro Padre Celestial, también describe nuestra suerte final. Estábamos condenados a morir, estábamos condenados a pagar lo que habíamos hecho. Acusados de rebeldía, acusados de insurrección al gobierno del cielo. ¿Sabías? Que todo aquel que se pierda, porque él escoge perderse, porque no se somete a Dios, todo aquel que se pierda será acusado en las cortes celestiales de rebeldía, insurrección y traición al gobierno del cielo. Esos serán los cargos finales. Hermano, hasta en nuestros países, toda aquella persona que sea acusado de insurrección o traición al gobierno, la sentencia es la muerte. Ni aún nosotros mismos lo perdonamos. El castigo final es la muerte. En el día del juicio, todo aquel que no se haya sometido a la voluntad de Dios, todo aquel que no aprenda a ser obediente, a entregarle su vida a Dios para que Dios lo restaure, lo sane, lo levante, lo convierta otra vez en una nueva persona, le ponga un trasplante de corazón adentro para que nos convertamos en hijos obedientes, hermano, pagará, temerá, como dice el versículo, y terminará muriendo, pagando la desobediencia con su propia vida. No puedes ver que la sentencia de muerte sobre nuestra cabeza era solamente asunto de tiempo. Debemos haber pagado. Adán y Eva, nuestros padres, debió haber pagado por su desobediencia en el mismo día.
Debió haber llovido fuego y azufre del cielo y haberlos consumido para siempre. Era la única manera de extinguir la lepra que estaba, como diríamos, abarcando el planeta Tierra, que amenazaba el gobierno de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia nos paga a nosotros como no lo merecemos. Te leo de Mensajes Selectos, tomo 1, página 362, y dice así: para salvar a la raza humana de la muerte eterna, el Hijo de Dios se ofreció como voluntario para llevar el castigo de la desobediencia de Dios, de la desobediencia del hombre. ¿Por qué no morimos inmediatamente? ¿Por qué no cayó fuego y azufre? ¿Por qué la sentencia no fue ejecutada en el mismo momento? Hermanos, porque se encontró alguien que podía llevar nuestra culpa. Tal como ocurrió con Isaac, cuando ya nuestra cabeza estaba debajo del cuchillo, cuando el cielo estaba para mandar el castigo que nosotros merecíamos, el cielo rompe noticia, hay un plan de salvación para la familia humana. Como el niño de la historia, se ha encontrado un donante compatible con la familia de la tierra. Y tú preguntas, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios compatible con la raza humana si el donante no es hijo de Abraham, ni es del planeta Tierra? Esto es imposible, preguntamos nosotros. Otra vez te voy a leer de Mensajes Selectos, tomo 1, página 364, y dice así: únicamente mediante la humillación del príncipe del cielo podía eliminarse el deshonor, podría satisfacerse la justicia y ser restaurado el hombre a lo que había perdido por la desobediencia. No había otro camino. Cuando ya el caso parecía totalmente perdido, el camino a la salvación demandaba que el Hijo de Dios viniera a la tierra, se hiciera parte de la familia de Adán y Eva, para que luego pudiera ser nuestro Salvador. No hubiera sido suficiente que viniera un ángel a esta tierra para recorrer el sendero donde Adán había tropezado y caído. Esto no hubiera quitado una sola mancha del pecado, ni hubiera dado una sola hora de gracia al hombre. Los ángeles no cualificaban, no podían salvarnos, no eran de nuestra especie. ¿Cómo podía dar un ángel su corazón o su vida para salvar al ser humano? Era imposible. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás para siempre. Cristo está ante nosotros como nuestro todopoderoso ayudador. ¿Nunca te has preguntado por qué los hombres que están en la tumba como suyos son reclamados por Satanás? Te voy a dar un ejemplo de la Biblia. En el libro de Judas,
Es el capítulo 1, hay un solo capítulo, el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Dios tenía planes. Quería levantar a Moisés, quería llevárselo al cielo. Moisés había muerto, había sido sepultado por los ángeles de Dios. Ningún ser humano sabía dónde estaba, pero Satanás sabía. Y cuando el cielo se dispone venir a resucitar el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Satanás sale al paso del Hijo de Dios reclamando este cuerpo como suyo. ¿Por qué lo hacía? Porque él decía: todos los que están en la tumba son míos para siempre. Y Jesús dijo: no, no es así. Las cosas son muy diferentes. Si esa persona que está en la tumba ha confiado en mí, ha puesto toda su confianza en Cristo Jesús, yo tengo todo el derecho de levantarlo, porque yo vine a la tierra, pagué el precio de rescate para levantarlo a él, y ahora yo lo reclamo como suyo, como mío. Satanás insistía que los muertos eran suyos. No hubiera sido suficiente que viniera un ángel a esta tierra para recorrer el mismo sendero donde Abraham tropezó y cayó. Esto no hubiera quitado una sola mancha de pecado, ni hubiera dado una sola hora de gracia al hombre. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro todopoderoso ayudador. Hermanos, Satanás vino a esta tierra, engañó al hombre, y ahora a todos los hijos de la familia humana que llegan a la tumba, Satanás los reclama como suyos. Pero Cristo dijo: no es así. Mira este ejemplo que te voy a poner. En el libro de San Judas, capítulo 1, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Satanás vino a esta tierra, se hizo dueño de este planeta, y Cristo le dijo: no es así. Y te voy a dar un ejemplo para que veas. Voy a ir a rescatar a Moisés, lo voy a traer, lo voy a levantar de la tumba como evidencia de que yo tengo poder todavía, que es mío, que yo lo salvé, que él confió en mí, confió toda su vida en mí. Así que el Señor vino a la tierra, dice aquí que no hizo juicio de maldición contra él, sino le dijo: Jehová te reprenda. No te preocupes, se le dijo: va a llegar el día de dar cuentas, y en ese día de cuentas, entonces tú vas a pagar por lo que has hecho. ¿Por qué Satanás se disputaba con Jesús el cuerpo de Moisés? Pues como ya les dije, Satanás lo reclama como suyo. Hermano, yo me acuerdo de pequeño, yo tenía problemas, porque yo veía a mis vecinos cuando llegaba por ahí, que octubre o noviembre, celebrando el día de Halloween, o celebrando, como le decíamos en puertorriqueño, el Día de los Finados. Y yo le decía: mami, pero ¿por qué es malo celebrar el Día de los Finados? Y me decía: es malo porque Satanás está reclamando a todos esos como suyo. Y no es así. Cristo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué Dios no es Dios de muertos? Porque Él un día los va a venir, y como hizo con Moisés, le reclamará
a todos los suyos y se los llevará al cielo. Nos llevará al cielo. En esta semana, el sábado pasado, yo le había pedido a ustedes que oraran por uno de mis amigos. Y allí en la reunión del sábado de tarde lo hicimos, oramos por él. Sin embargo, se siguió poniéndose peor y finalmente murió. Está en el descanso. Pero ¿sabes una cosa? Te la digo a ti, se la digo a Satanás y se la digo a quien sea. Él confió en Jesús, igual que nosotros. Y en el día de la resurrección postrera lo vamos a ver. Y no solamente lo vamos a ver a él, vamos a ver a cuántos más han confiado en Jesús y han ido al descanso con la esperanza del trasplante, no solamente ahora del corazón, sino del cuerpo entero. Cristo nos levantará de la tumba y ahora nos levantaremos no con un cuerpo sujeto a la muerte, sujeto al reino de Satanás, sujeto a la enfermedad y al dolor. Tendremos un cuerpo glorificado igual al del Hijo de Dios cuando salió de la tumba. Él es nuestro ejemplo. Hermano, yo te invito a que pongas toda tu confianza en Cristo Jesús. Te leo de Hebreos capítulo 2. Voy a comenzar en el verso 12 hasta el 18. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Tú notas cómo ahora Dios nos habla, nos llama a nosotros. No somos rebeldes, somos hijos, somos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. En Él confiamos. Hemos puesto toda la confianza en Él. Él nos ha hecho miembros de la familia del cielo. Y como miembros de la familia del cielo, tiene todo el derecho a reclamarnos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, el diablo. Así que Cristo no solamente viene a esta tierra a reclamar sus hijos que están en la tumba como prisioneros de Satanás. Él viene también a poner fin al reinado de Satanás sobre la muerte, sobre la tierra, sobre los hijos de Dios, sobre este mundo. Dice el versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte, por toda la vida, sujetos a servidumbre. Hermano, la intención de Satanás era mantenernos sujetos en esclavitud para siempre. Verso 16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. En otras palabras, cuando Cristo vino a la tierra, no vino con la naturaleza de un ángel, vino con la naturaleza humana, para que el diablo vea que Satanás no triunfa sobre el hombre, que Cristo mismo vino a esta tierra, toma nuestro lugar. Y no solamente toma nuestro lugar, nos rescata de las garras de Satanás para siempre. Por lo cual, dice el versículo 17, debían ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, Cristo vino a esta tierra, pasó por la experiencia humana nuestra, participó de nuestros dolores, de nuestras faltas, de nuestras debilidades humanas, participó de lo mismo, pero sin pecado. Y ahora, porque Él participó de lo mismo, eso es sumamente poderoso para socorrer
a los hijos de Dios cuando son tentados. No estamos obligados a estar en las garras de Satanás para siempre. No estamos obligados a ser esclavos de Satanás para siempre. No estamos obligados a ser presos de Satanás para siempre. Cristo ha abierto una puerta. Y si tú y yo ponemos toda nuestra confianza en Él, en el día venidero, cuando Cristo venga a esta tierra, que va a venir, nos levantará y ahora no habrá Satanás que venga a interferir, a impedir a que el Señor nos levante, sino nos levantará, saldremos de la tumba con nuestro cuerpo humano, pero transformado. Un cuerpo glorioso, un cuerpo ya no más sujeto a la muerte. Por eso dice San Pablo que se dirá en el último día, sorbida es la muerte con victoria. Hermano, porque Cristo que tiene el poder, así lo hará. Así lo hará. Y esparciré, estoy leyendo de Ezequiel 36, 25 al 27. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis mandamientos, guardaréis mis derechos y los pongáis por obra. Cristo va a venir a esta tierra. Va a poner un corazón de carne. Y ya ha empezado en muchos de nosotros. Un corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Y ahora nosotros sí nos esforzamos, pero no por obedecer a Satanás, el amo severo y malo que teníamos al principio. Ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, un nuevo servidor. Y ese nuevo Señor que tenemos ahora, hermano, nos llevará al cielo con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo que no estará nunca más sujeto a la muerte. Quiero decirte que hay esperanza. Que si tú y yo confiamos en Cristo Jesús, el Señor Jesús nos levantará como ha prometido. Les decía de mi amigo que perdí en esta semana. Y yo le escribía allí a la familia. Perdí un amigo, pero solamente por poco tiempo. Cristo va a volver otra vez. Nos va a venir a tomar. Estemos vivos o estemos muertos, no hay problema. Para Él eso no es problema. El problema está resuelto. Nos tomará y nos llevará consigo a las mansiones celestiales. Para siempre, nunca más al alcance de Satanás y de sus tentaciones. Finalmente volverá a la tierra la tercera vez. Y esta tercera vez, cuando venga a la tierra, tú sabes qué va a hacer. Va a llover fuego y azufre y va a consumir la raíz y las ramas, al pecado y a sus seguidores. Lo que quería Dios para la familia humana, una familia viviendo feliz en esta tierra y feliz en esta tierra para siempre, sin ya más amenaza, más miedo, más posibilidad a caer otra vez. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Dios ha hecho y Dios hará todo lo que ha prometido para levantarnos de donde estábamos y traernos otra vez a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Ojalá esta esperanza sea tuya. Ojalá este consuelo que encontramos en Cristo llene tu esperanza en tu corazón. Y aunque tenemos que sufrir y llorar por la separación de nuestros seres amados y nuestros seres queridos, hermanos, vamos a estar seguros en las manos de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Un sábado
lleno de bendición y de esperanza en Cristo.